bueno, ya empezando con la enseñanza, dice ese coro que estábamos cantando. Voy a bajar un poquito el micrófono. Dios, mi buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. El tema de esta enseñanza es en las manos del alfarero. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, bueno, hay muchos oficios que si nosotros estudiamos la Biblia podemos encontrar diferentes oficios que la Biblia nos habla, como la carpintería, la cual pues se dedicaba Jesús a la carpintería. También nos habla de la herrería, todo lo que tenía que ver con los metales, diferentes oficios. Uno de los oficios que la Biblia nos habla es la alfarería. En esos tiempos de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, la alfarería era uno de los oficios con más demanda, porque todo lo que era carpintería, bueno, se usaba más para la construcción, lo que era hacer puertas, cerraduras, casas, todo eso era lo que tenía que ver con la madera. Y la herrería pues era un poco más cara, porque en ese tiempo todo lo que eran las aleaciones, el cobre, el hierro, todas esas cosas que se utilizaban eran difíciles y eran caras de hacer. Entonces la mayoría de la gente cuando quería comprar algo para almacenar cosas, pues no iba con un carpintero ni con un herrero, sino iba con un alfarero. Y todo lo que hacía el alfarero pues eran ollas, vasos, todo este tipo de utensilios que sirve para almacenar cosas. Lo que más almacenaban pues era agua y aceite. Entonces, pues estas vasijas de barro, como nosotros sabemos, el barro es un material que es frágil. Si una vasija de barro se llega a caer, pues muy seguramente se va a romper. Con el tiempo, si tiene agua, pues bueno, se va a ir desgastando y se va a quebrar. Entonces, el alfarero tenía que hacer muchas vasijas de barro para que pudiera cubrir todo lo que se le estaba solicitando, porque era muy solicitado. Los alfareros eran personas sumamente especializadas en su labor. No sé si alguien de ustedes sepa un poco de alfarería, pero bueno, ahí en la imagen podemos ver más o menos cómo eran los instrumentos que utilizaba el alfarero. Podemos ver que él se sentaba en un pequeño banco y que tenía enfrente una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo, si se fijan en la parte de abajo, bueno, ahí en la imagen, en la parte de abajo, está como un disco que está conectado con un palo de madera a un disco más chiquito arriba. Él no gira el disco con sus manos, sino que lo hace con los pies. Entonces con los pies está dándole vuelta y con su mano derecha está sosteniendo el barro, mientras que con la izquierda está dando la forma que él quiere, ya sea para hacer una vasija, para hacer un vaso, una olla. Entonces los alfareros tenían que ser personas sumamente especializadas. No cualquiera puede hacer ese trabajo. Puede parecer un trabajo muy sencillo, nada más estar dando vuelta ahí, tener el barro y ahí con las manos, pero realmente es un trabajo muy difícil, que si no se hace bien, pues las ollas no van a quedar bien hechas, van a ser ollas que se van a romper fácilmente, que no van a durar. Entonces, un alfarero tenía que ser una persona sumamente especializada, que estuviera dispuesta a empeñar un arduo trabajo en hacer esa olla hasta que quedara perfectamente, hasta que realmente él se convenciera de que era la olla ideal para lo que él estaba creando. Y como la alfarería en los tiempos bíblicos era un oficio muy demandante, Dios habla en la Biblia acerca de este oficio y deja muchos versículos referentes a ese tema, y el día de hoy vamos a estudiar uno específicamente que se encuentra en Jeremías 18, 1 al 6, que les pido que vayamos a ese versículo, bueno, ese pasaje. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Jeremías 18, 1 al 6. Voy a leer yo el versículo 1, ustedes leen el 2, yo el 3 y así, juntos leemos el versículo 6. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero,
oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que el alfarero... He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En este pasaje vemos cómo Dios se está poniendo en una ilustración como el alfarero. Él es ese alfarero que nos moldea, Él nos ve como barro en sus manos. Y qué bendición el poder saber que Dios nos ve como barro en sus manos. Él nos está diciendo que quiere formarnos, que así como el alfarero le da forma al barro de acuerdo a su voluntad, Él también lo quiere hacer con nosotros. Y ese es el primer punto que vamos a ver. En las manos del alfarero, en primer lugar, seremos moldeados. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? Dice en el versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerle. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces el alfarero estaba moldeando. La Biblia dice que estaba moldeando una vasija. Y Dios nos hace la pregunta en el versículo 6, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? ¿No podré yo también moldearlos así como este alfarero está moldeando el barro? Qué hermoso es pensar que Dios puede moldearnos. Dios no nos ve como un caso perdido. Dios nos ve como algo que se pueda moldear, porque Dios no es como muchas veces somos las personas que decimos, no, es que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, o es que él ya es un caso perdido, o es que no tiene remedio. Dios no nos ve así. Dios está diciendo, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así son vosotros, así somos cada uno de nosotros en las manos de Dios. Dios nos ve y nos está diciendo, yo quiero moldearte, yo quiero darte una forma, yo quiero que tengas un diseño precioso, yo quiero que seas un instrumento útil, que sirva, un instrumento perfecto, diseñado a mi voluntad. Y Dios quiere darnos esa forma. Dios no nos ve como algo perdido, Dios no nos ve como algo duro, algo rígido. Dios nos ve como barro, algo que se puede moldear. Pero ¿cómo puede moldearnos Dios? ¿Cómo nos moldea Dios? Somos moldeados, hermanos, a través de las pruebas. Muchas veces en medio de las pruebas nos podemos hacer la pregunta de ¿por qué me está pasando estas cosas a mí? ¿Por qué si yo voy los domingos a la iglesia? ¿Por qué si leo mi Biblia? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué me tienen que pasar cosas difíciles en mi vida? Y la respuesta es fácil, hermanos, porque Dios está trabajando con nosotros, porque Dios está haciendo su obra en ti, porque Dios te está usando para hacer su obra, porque Dios quiere hacer algo en tu carácter, en tu temperamento, porque Dios quiere hacer algo en tu vida, y es por eso que Dios permite las pruebas en nuestra vida. No es que Dios sea malo, es que Dios es tan misericordioso que permite pruebas para que nosotros seamos transformados. Así como el barro tiene que pasar por un proceso que es difícil, es arduo, es un trabajo duro, el alfarero tiene que estar horas dedicándose a hacer una vasija dando forma, así nosotros tenemos que pasar por pruebas, por circunstancias difíciles para ser moldeados. La pregunta más bien que tendríamos que hacernos, hermanos, es ¿qué quiere Dios que haga? ¿O por qué Dios me está moldeando? ¿Qué diseño me quiere dar Dios? ¿A dónde quiere Dios que yo llegue? ¿Para qué quiere Dios que yo sea útil? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios me está moldeando de esta manera? Pero esa respuesta, hermanos, no la vamos a encontrar sencillamente. Hay que escudriñar donde están todas las respuestas en la palabra de Dios. Hay que estar orando, hay que estar buscando cada día ese propósito por el cual Dios nos está moldeando. Cuando Dios permite una prueba, en lugar de quejarnos y pensar ¿por qué hay pruebas? ¿Por qué hay circunstancias difíciles? Sino ir a Dios y clamar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué quieres moldearme? ¿En qué quieres transformarme? ¿Para qué quieres que yo sea útil? Y trabajar para cumplir eso. Dios está moldeándonos, hermanos. Dios nos está dando forma con sus manos. Recordemos, hermanos, que Dios perdona nuestro pasado, que Dios sostiene nuestro presente y que Dios está formando nuestro futuro, y que cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, que cuando nosotros pasamos por pruebas, es porque Dios está moldeándonos, es porque Dios nos está dando un diseño. Y vamos a ser moldeados, hermanos, de acuerdo a su voluntad.
Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos, Dios sabe nuestras debilidades, y como Él nos conoce perfectamente, sabe qué es mejor para nosotros. Muchas veces nosotros queremos y le pedimos a Dios y decimos: Señor, diséñame, pero así, yo quiero esto para mi vida y quiero tener esto y quiero ser tal persona. Pero Dios no nos está moldeando de acuerdo a lo que nosotros queremos, ni a nuestros anhelos, ni a nuestros sueños, ni a lo que yo tengo pensado, sino Dios te va a diseñar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere, al diseño que Él quiere darte. Miren, vamos a ver lo que dice Job 33. Job, un personaje en la Biblia que podemos ver que pasó por muchas pruebas, que pasó por circunstancias difíciles, que pasó por momentos donde quizá cualquiera de nosotros hubiéramos renunciado, hubiéramos clamado de otra manera a Dios, pero Job no lo hizo así. Job 33. Miren, hermanos, lo que dice en el versículo 6. Dice: heme aquí a mi lugar, de donde Dios, conforme a su dicho, de barro fui yo también formado. ¿Qué dice? Conforme a su dicho. Conforme a su dicho, de barro fui yo también formado. Así nosotros, hermanos, conforme a su dicho, vamos a ser formados, conforme a lo que Él está diciendo, conforme a su voluntad. Todo lo que somos, hermanos, desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un plan para cada de nosotros. Dios ya desde ese momento ya éramos barro y Dios ya nos estaba dando forma, una forma física. Dios nos estaba definiendo. Dios estaba haciendo todo desde el vientre de nuestra madre. Lamentablemente, conforme nacemos y vamos creciendo, hermanos, esas cosas perfectas que Dios moldeó cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, por nuestra culpa, por nuestra carne, por nuestro pecado, se van cambiando. Y todo ese diseño perfecto que Dios hace, muchas veces por nuestra culpa se corrompe. Y Dios tenía un plan perfecto para nosotros, pero muchas veces por no querer hacer lo que Dios dice, nos desviamos de ese propósito que Dios quiere darnos. Y se imaginan, hermanos, qué pasaría si los alfareros que hacen vasijas hicieran vasijas todas chuecas o todas deformes. No funcionarían igual, serían vasijas quizá con defectos, que si se llegaran a caer esos defectos harían que se rompan. Pero Dios no quiere vasijas así, Dios quiere vasijas perfectas, Dios quiere moldearte perfectamente. Pero esto implica un arduo trabajo, implica que el barro tenga que pasar por un proceso difícil, así como nosotros, hermanos, tenemos que pasar por un momento difícil, por un proceso en el cual Dios quiere moldearnos, Dios quiere conformarnos de acuerdo a su voluntad. Así que si alguna vez te has preguntado por qué estoy pasando por circunstancias difíciles, por qué estoy pasando por pruebas, recuerda que el alfarero está trabajando. Miren, vamos a ir a 2 versículos. Ustedes vayan a Isaías 45:9 y yo voy a ir a Isaías 29:16. Isaías 45:9. Isaías 45:9. Cuando están ahí, hermanos, si me lo pueden indicar con un amén, por favor. Isaías 45:9. ¿Le pueden dar lectura, por favor, hermanos? Dice Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será repugnada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiendo. ¿De qué nos hablan estos versículos? ¿Ustedes creen que el barro le va a decir al que lo está formando, ¿por qué me estás dando esta forma? ¿Por qué me estás haciendo así? ¿Por qué no me haces mejor un barro? ¿Por qué no me pones 2 asas en lugar de una? No, el barro se deja moldear, se deja formar, se deja trabajar de acuerdo a la voluntad del alfarero. El alfarero tiene en su mente ya un propósito, ya tiene una visión clara de lo que va a hacer con ese montón de barro, con ese montón de barro, y le va a dar forma y la forma que él decida.
Así deberíamos ser nosotros, no cuestionar a Dios de ¿por qué, Señor? ¿Por qué de esta manera? ¿O por qué quieres esto para mí? Sino solamente rendirnos a su voluntad, rendirnos a lo que Él quiere para nosotros, rendirnos a ese plan, a esa visión que Dios ya tiene para nosotros, porque Dios nos conoce y sabe qué tipo de barro somos y sabe para qué podemos ser útiles, y Él quiere formarnos. En las manos del alfarero seremos moldeados. En segundo lugar, hermanos, en las manos del alfarero podemos ser reparados. Si le puedes adelantar tantito a la presentación, por favor. Ahí donde aparece una imagen de una como herramienta. En las manos del alfarero podemos ser reparados. Miren, hermanos, esta es una herramienta que utilizan los alfareros. Es una herramienta que todo alfarero utiliza, se llama vaciador. Hay de diferentes tipos, también inclusive hay para madera, pero el alfarero utiliza esta herramienta para ir quitando todas esas imperfecciones que tiene el barro. Muchas veces cuando le están dando forma, si el barro no está bien pues filtrado, no está suavecito, llegan a salir ciertas piedritas que con esa herramienta se tienen que quitar para que no queden grumitos en la forma que se le está dando. También se sirve, hay unas más delgaditas como la de la imagen donde está aquí, para ir dando diseño. Entonces con eso pueden ir haciendo flores, pueden ir haciendo esas líneas que se alcanzan a ver. Entonces todas estas herramientas sirven para que al final quede una vasija, una olla bonita. Entonces queda sin imperfecciones, queda sin ningún defecto y queda con un diseño así, ya sean líneas, ya sean rayitas, lo que sea. Sirve para eso. Y muchas veces cuando el alfarero está utilizando estas herramientas, al ser herramientas pues, que cortan y que llegan a quitar el barro, si se le va por tantito el pulso, puede romper la vasija. O sea, todo eso que estaba formando, lo rompe y se echa a perder, como lo dice aquí en el versículo de Jeremías. Vamos a regresar allá a Jeremías. Entonces, cuando el alfarero está trabajando, utilizando esta herramienta, puede el barro romperse, el barro se puede quebrar, pues sí, puede perder la forma, se puede echar a perder. Y es muy semejante, y vemos cómo Dios es tan sabio y cómo Dios es todo lo tiene en su mente, que miren cómo Dios utiliza, y eso asemeja a las pruebas, hermanos, por las cuales nosotros pasamos, porque el barro le va quitando todas esas impurezas, así como Dios a través de las pruebas permite que todas esas imperfecciones de nuestra vida se vayan quitando. Pero muchas veces, así como el barro que se rompe, así también nosotros en medio de las pruebas, hermanos, nos rompemos. Cuando Dios a través de las pruebas está moldeando nuestro carácter, está moldeando nuestra conducta, muchas veces nos llegamos a romper. Pero miren lo que dice el versículo 4 de Jeremías 18. ¿Pueden leerlo, hermanos? ¿Y la vasija? Vamos a leerlo nuevamente, pero más fuerte, hermanos. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿En dónde se rompió la vasija? En su mano. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. En su mano se echó a perder, hermanos. Aunque nos rompamos, seremos reparados. Cuando nos rompemos, hermanos, Dios puede volver a hacernos. No está mal, hermanos. Muchas veces pensamos que cuando estamos pasando por pruebas no podemos llorar, no podemos quejarnos, que siempre tenemos que estar felices, pero no es así, hermanos. Dios entiende que en medio de las pruebas muchas veces vamos a sentir dolor, muchas veces vamos a tener que llorar, muchas veces vamos a clamar a Dios, Señor, por favor, ayúdame a pasar esta prueba, Señor, ayúdame a salir de esta situación, y Dios lo entiende porque Dios nos ama y porque Jesucristo vino al mundo para entendernos, y Él sabe el dolor que es pasar por las pruebas. Dios nos entiende y Él sabe que nos vamos a quebrar. El problema, hermanos, está en esto, en que si nos rompemos en las manos de Dios, si nos rompemos en la mano del alfarero, como hizo el alfarero, Él puede
repararnos, Él puede volvernos a hacer, pero muchas veces nos rompemos y en lugar de permanecer en las manos del alfarero, nos vamos de las manos del alfarero. Cuando estamos pasando por pruebas, en lugar de refugiarnos aún más en las manos del alfarero para que Él nos siga dando esa forma, nos alejamos y nos apartamos de las manos del alfarero. Dice el versículo 4, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera echado a perder en su mano? ¿Cómo le iba a volver a hacer? ¿Cómo iba a volver a hacerla? Si no se hubiera echado a perder en su mano, pues tuviera que agarrar otro barro y empezar a dar forma a otro. Pero Él se echó a perder en su mano y de ahí empezó a darle forma otra vez. Hermanos, si nosotros estamos pasando por pruebas, si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y nos llegamos a quebrar y llegamos a sufrir y llegamos a sentir dolor, no nos alejemos de la mano del alfarero, no nos apartemos de su mano. Como lo dije al principio, Dios nos está sosteniendo con su mano derecha y con su mano izquierda nos está dando forma. Nosotros tenemos que permanecer ahí en su diestra con la cual Él nos va a cubrir. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasaría si el barro tuviera pies, supongamos, y se aparta de las manos del alfarero, se va de las manos del alfarero, así echado a perder? Pues empezaría a ser duro. Poco a poco se empezaría a secar hasta hacerse duro. Y el barro duro ya no se le puede dar forma. Una vez que el barro está seco, ya no se le puede dar forma. Y así nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por una prueba y nos apartamos de la mano de Dios, poco a poco se empieza a secar nuestro corazón, poco a poco se empieza a endurecer y a endurecer nuestro corazón hasta hacerse tan duro que Dios ya no puede moldearlo. Pero Dios en su misericordia, aún así, aunque nuestro corazón esté duro, Él quiere darnos forma y Él, así como el alfarero cuando el barro se hace duro, lo tiene que volver a utilizar, hermanos. Pero ¿saben lo que tiene que hacer el alfarero para que ese barro duro funcione otra vez? Lo tiene que pulverizar, tiene que destrozarlo, tiene que hacerlo polvo y dejarlo remojar unos días en agua para que después pueda ser otra vez útil. Y lo mismo tiene que hacer Dios con nosotros. Cuando nos apartamos de Él y cuando nuestro corazón se endurece, Él tiene que hacer eso, tiene que a llegarnos a un punto en el cual nosotros toquemos fondo para que nos demos cuenta que si no estamos en su mano, no podemos salir adelante, hermanos. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a tocar fondo? ¿Por qué esperar hasta que ya no podamos más? Si nos rompemos, hermanos, podemos clamar a Dios, decirle, Señor, ayúdame, y Él va a estar ahí. Muchas veces en las pruebas nos olvidamos de que Dios está sosteniéndonos, de que aún en medio de las pruebas Dios está trabajando, y Dios trabaja aún más en las pruebas, Dios está ahí aún más contigo. Pero, hermanos, es necesario que estemos en las manos del alfarero, que permanezcamos en las manos de Dios, que no nos apartemos. Todos los que estamos aquí vamos a pasar por pruebas, nadie está exento de pasar por situaciones difíciles, hermanos. Pero cuando pasemos por esas situaciones difíciles, recordemos esto, que Dios está trabajando y que tenemos que permanecer ahí en su mano. ¿Estamos en las manos del alfarero, hermanos? Dios está moldeando tu vida. Te has llegado a romper en ese proceso, te has llegado a quebrar en ese proceso, has llegado a llorar, a ya no poder más. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios está diciendo que como el barro en su mano somos, y así como en esa imagen, Dios quiere formarnos. No esperemos, hermanos, a que nuestro corazón se endurezca, no esperemos a que Dios tenga que hacernos tocar fondo para que nos demos cuenta que sin Él es más difícil. Hagámoslo de una vez, rindamos nuestra voluntad a Cristo, a Dios, para que Él pueda darnos esa forma, ese diseño que Él quiere darnos. En último lugar, hermanos, en las manos del alfarero, seremos un material apropiado. Yo no sé cuál sea tu pasado. Yo no sé cuando conociste de Cristo cómo viniste a Él, quizá con un corazón así quebrantado, con un corazón roto, con un corazón quizá duro. Yo no sé, hermanos, cuál sea su pasado. Yo no sé qué pecados traían arrastrando de su pecado y que quizá todavía están batallando con ellos.
Yo no sé, pero sé que nadie de los que estamos aquí es perfecto, hermanos, porque Dios no está buscando gente perfecta. Si Dios buscara gente perfecta, no hallaría a nadie. Dios está buscando gente imperfecta que quiera ser moldeada, por Dios y ser perfecta, llegar a esa perfección. Y no estoy hablando de una perfección de no pecar, sino a un carácter transformado por Dios, a un temperamento transformado por Dios, a una voluntad dirigida por Dios. Todos teníamos una vida diferente antes de conocerle, pero cuando le conocimos, Él nos dio un propósito. Y no importa tu pasado, puede ser un material útil en las manos de Dios. El alfarero, hermano, se levanta temprano y va y sale y va a las montañas, va a los lugares donde él sabe que va a encontrar esa arcilla, ese barro. Entonces se escarba en esos lugares, acumula costales y luego se los lleva a su taller y utiliza eso para darle forma. Y él sabe de dónde obtuvo el barro y sabe qué forma le va a dar y sabe qué diseño le va a dar y para qué propósito va a servir y para qué va a ser útil. Y así Dios nos buscó a cada uno de nosotros, y si estamos aquí es porque Dios nos buscó y porque Dios sigue buscando gente allá afuera, hermanos, para darles forma, para ser moldeados por Él. Y así como ese barro se convierte en una vasija útil y con propósito, así nosotros, hermanos, sin importar de dónde salimos, sin importar de dónde nos sacó Dios, podemos tener un propósito y ser útiles, pero tenemos que dejarnos moldear por Él, estar dispuestos a sufrir, a despojarnos de todas esas cosas, a ser rechazados para que al fin podamos ser esa vasija que Dios formó, ser ese diseño que Dios permitió en esta vida. Tenemos que despojarnos, Señor, tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos estorban para hacer la voluntad del Señor. Hermanos, en medio de todo ese proceso, yo no estoy invitándolos diciéndoles que vamos a sufrir, que sí, es la realidad, hermanos. Muchas veces cuando se habla de Dios y he visto y muchas doctrinas falsas lo que hacen es hablar solamente de las cosas buenas, solamente de la abundancia, solamente de la prosperidad, pero no es así, hermanos. Muchas veces, aunque nosotros seamos cristianos, aunque nosotros creamos en Dios, aunque nosotros vengamos a la iglesia, vamos a pasar por pruebas. Dios va a permitir pruebas en nuestra vida, hermanos. No todo siempre va a ser felicidad y gozo. Pero tenemos que permanecer en las manos de Dios, porque la verdad, hermanos, yo prefiero sufrir en esta vida y estar gozoso en una eternidad, a estar gozoso aquí en la tierra y sufrir toda una eternidad después, hermanos. Así que tenemos que estar dispuestos a pasar por esos momentos de prueba, a pasar por esas circunstancias difíciles, y no estamos solos. Si estuviéramos solos, hermanos, yo entendería que nos podamos rendir o que digamos ya no quiero más, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está ahí sosteniéndonos con su mano derecha y moldeándonos con su mano izquierda. Hermanos, cuando Cristo venga a la tierra, Él espera recoger vasijas perfectas, vasijas formadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no quiere venir por vasijas rotas. Cristo no va a venir por vasijas que tengan defectos. Cristo va a venir por vasijas que se hayan dejado moldear por Dios, que se hayan dejado tener ese diseño por Dios. Miren, vamos a abrir por último nuestra Biblia ahí en 2 de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Ya están ahí, hermanos? Segunda de Timoteo 1:9. También ahí está en la pantalla. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque ninguno, como les dije, hermanos, ninguno de aquí somos perfectos. Y Dios no nos llamó conforme a nuestras obras, conforme a lo que hicimos en el pasado. Miren lo que dice: sino conforme, según el propósito suyo,
según el plan de Dios que tenía para cada uno de nosotros y que tiene el plan para cada uno de nosotros, y la gracia que nos fue dada. ¿A través de quién nos fue dada esa gracia? De Cristo Jesús, antes de los tiempos y de los siglos. Dios ya nos había visto. Para Dios ya éramos barro, hermanos, y Dios quiere formarnos de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a nuestras obras, porque por obras no vamos a obtener nada, sino de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y termino, hermanos, leyendo Jeremías 18, 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así sois vosotros en mi mano. Llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, hermanos, es un camino difícil, pero con la ayuda de Dios no es imposible. Dios va a hacer su parte, pero es necesario que cada uno de nosotros también hagamos la nuestra. Debemos permanecer en Él todos los días y aún más en medio de las pruebas. Debemos ser un material dócil, así como el barro que se puede moldear, dispuesto a ceder a la voluntad de Dios. Y lo más importante, hermanos, debemos reconocer que si tenemos esta oportunidad es gracias a que Cristo vino a morir por nosotros. Pues cuando recibimos a Cristo, hermanos, es como si Él nos pusiera en la mesa de trabajo del alfarero. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, es como si Él nos tomara y nos pusiera en las manos de Dios para que Él trabaje con nosotros. Cristo vino a darnos la oportunidad de ser ese barro con el que Dios va a trabajar, de manera que podemos ser moldeados por Dios. Y si queremos serlo, lo primero que debemos hacer es ir a Cristo, reconocerlo como nuestro Salvador y abrirle la puerta de nuestro corazón. La invitación para ti, que ya le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, es que dejes que Él te forme conforme a sus propósitos. Y que a pesar de que el proceso va a ser difícil, que puede ser doloroso, permanezcamos en Él, cerca de Dios. Recordemos, hermanos, que si nos rompemos, podemos ser reparados si nos rompemos en las manos del alfarero. Y recordemos, hermanos, que Dios quiere darnos un propósito. La otra invitación es para ti, que aún no le has abierto la puerta de tu corazón a Cristo, que no has experimentado un encuentro personal con Él. Cristo está buscando barro para que el alfarero pueda trabajar y le pueda dar ese propósito. Cristo te está buscando a ti para darte y ponerte en las manos de Dios, para que Él te moldee. No dejes pasar esta oportunidad que Dios está poniendo delante de ti el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque tú mandaste a Cristo a este mundo a buscarnos, Señor. Porque Cristo vino, Señor, para salvarnos, Señor, para convertirnos en ese barro con el cual tú quieres trabajar. Te pedimos, Señor, que podamos ser un material dócil, un material que se deje moldear, Señor. Te pedimos, Señor, que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, Señor, permanezcamos en tus manos, sabiendo que tú estás trabajando, que tu labor y que tu obra se está llevando a cabo en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, a ser moldeado, Señor, a rendir a ti nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra voluntad, para que tú le des la forma de acuerdo a tus propósitos, Señor, para que se pueda cumplir tu voluntad, para que podamos ser útiles, Señor, de acuerdo al plan que tú tenías desde antes de que naciéramos, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser moldeados por ti y que permanezcamos en ti. También, Señor, te pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, quizá aquí, quizá también allá afuera, Señor, que no han aceptado a Cristo aún como su Salvador, que no han tenido ese encuentro personal contigo, Señor, que aún no son tus hijos,
Te pedimos, Señor, que nosotros podamos hacer nuestra parte y buscar también a esas personas, Señor, que necesitan de ti, que tú también estás buscando, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, te pido, Señor, que no deje pasar esta oportunidad que tú estás poniendo delante de nosotros el día de hoy, Señor. Y así como estamos con los ojos cerrados, quiero hacer esta invitación para ti que no has tenido un encuentro personal con Cristo. Quizás has batallado, quizás has pasado por dificultades. Yo no sé, hermanos, pero Dios sí. Dios sabe por lo que has pasado y Dios sabe tus luchas, Dios sabe tus problemas. Y Él te está diciendo en esta tarde, yo quiero moldearte, yo quiero repararte. Si tú aún no has abierto la puerta de tu corazón, ya sea aquí, los que estamos presenciales o en la transmisión, y el día de hoy quiere hacerlo, aquí presencial, les pido que levanten su mano. Si alguien dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, yo quiero aceptar el día de hoy a Cristo. Nadie es un caso perdido. En las manos de Dios nadie es un caso perdido. Dios quiere moldearnos, Dios quiere trabajar en nuestra vida. ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Puede levantar su mano que quiere aceptar a Cristo como su Salvador el día de hoy? No quiero ser tan insistente. Quizás si no se levantan las manos es porque quizá ya todos han aceptado a Cristo como su Salvador, pero por última vez, ¿habrá alguien? No dejes pasar esta oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? Si no es así y en la transmisión habrá alguien, les pido que ahí en la transmisión puedan hacer esta oración si alguien no ha aceptado aún a Cristo como su Salvador. Vamos a hacer esta oración. Señor, te doy gracias por que me has buscado, Señor. Te doy gracias porque mandaste a Cristo Jesús a morir por mí. El día de hoy reconozco que he pecado, que he hecho cosas que no son agradables a ti, pero me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te pido perdón por todas esas cosas en las que te he ofendido. El día de hoy he decidido abrirte la puerta de mi corazón para tener ese encuentro personal. Reconozco que tú eres el único que puede salvarme y el único que puede darme una vida nueva. Te pido que entres a mi corazón y que mores conmigo y que me des la salvación. Te agradezco porque sé que moriste por mí para darme vida nueva y también para convertirme en ese barro con el cual Dios quiere trabajar. Te pido que me ayudes a dejarme moldear por ti y alcanzar ese propósito por el cual me creaste. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar, hermano.